Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero comentar un tema que me parece interesante y que ha salido en los diferentes periódicos, tanto en papel como digitales, que es la subida de impuestos. Realmente la anunciada subida de impuestos por el gobierno de Sánchez y también por Podemos sí afectará a la clase media. Es, por ejemplo, un titular de un periódico de tirada nacional de los que más lectores tiene. Realmente no estoy muy de acuerdo con el titular. ¿Por qué razones? Pues por varias. En primer lugar, porque considero que estas medidas son medidas de tipo social que afectan fundamentalmente a pues una parte de la población, pero que diríamos que no perjudican a la clase media, sino que van destinadas a favorecerla y también podríamos decir que a la clase media baja, si es que se pueden hacer estas distinciones tan específicas. Y a la clase media media pues también, por supuesto, porque de lo que se trata es de subir el salario mínimo interprofesional a los 900 euros, que puede parecer que no es una medida urgente, pero que parece que es necesaria porque el poder adquisitivo con la subida de precios, el índice de precios al consumo, etcétera, pues hace que sea difícil llegar a final de mes para muchas personas que viven con un salario realmente muy bajo. En este sentido, que se endurezca el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros anuales me parece una medida absolutamente lógica, coherente y racional, porque la gente que percibe 130.000 euros anuales sí que puede pagar más impuestos de los que está pagando actualmente para colaborar más con medidas sociales que son absolutamente necesarias. Estos temas siempre son bastante complejos y delicados de tratar porque puede haber, según las creencias políticas o la ideología política de cada persona, puede haber interpretaciones muy diferentes, planteamientos muy diversos y se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo estoy planteando, y es lógico y es natural y es normal y es entendible porque hay una libertad de expresión y una libertad de pensamiento, faltaría más. Lo que yo considero es que, por ejemplo, este tipo de medidas pueden favorecer el que se pague a los pensionistas, por ejemplo, ahora en el primer trimestre de 2019, por la mayor subida del IPC, y que luego este dinero que se recaude sirva para mejorar los servicios sociales, para mejorar distintos aspectos que son absolutamente necesarios, ¿no? En la vida social, en la realidad social en la que convivimos y vivimos. Otra medida que se ha implantado es el nuevo impuesto a las grandes tecnológicas, a las grandes empresas tecnológicas, y me parece algo absolutamente indispensable. Además, la medida que se ha impuesto por parte de Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español es que las grandes empresas tecnológicas, que todos sabemos cuáles son, si tienen ingresos anuales a nivel mundial totales de al menos 750 millones de euros, y en España también tienen ingresos superiores a los 3 millones de euros, pues tendrán que pagar pues un impuesto superior a lo que vienen pagando, ¿no? Me parece absolutamente también racional y entendible. Que luego con esta nueva fiscalidad el Estado recaude alrededor de 5.678 millones de euros frente a los 8.000 millones que se tenía previsto en un principio, me parece también algo perfectamente asumible. Y también es cierto que muchas medidas fiscales se han suavizado porque el gobierno de Sánchez así lo ha querido, y a mí eso me parece correcto, me parece también completamente aceptable. En cuanto al miedo a la reacción de la banca y de las grandes empresas ante estas medidas fiscales, que ya han sido criticadas por representantes de la patronal empresarial y por otros líderes de bancos o de grandes corporaciones o grandes empresas, pues esto es completamente entendible. Lógicamente defienden sus intereses empresariales frente al interés de un Estado, de una nación como es España, y ante la crisis económica en la que seguimos todavía viviendo de alguna manera.
En cuanto a la posible huida y deslocalización de empresas, ese es un riesgo que siempre está ahí presente y que existe. Porque ahora se aumenten los impuestos no quiere decir que automáticamente ya pues docenas de empresas o cientos de empresas o miles de empresas se vayan a marchar automáticamente a otros países, ¿no? Donde tengan menos impuestos, porque hay que entender también que son medidas, diríamos, proporcionadas, las referentes a la subida de impuestos, y que pueden tener más desventajas que ventajas si se marchan de España grandes empresas, porque pierden también una gran cantidad de clientes y de usuarios en España. Entonces no es algo tan simple y tan automático como puede parecer en un primer análisis que se pudiera hacer. Al menos es lo que yo pienso y lo que yo opino. Además, si no, caeríamos en una especie de círculo vicioso, porque claro, si no se pueden poner más impuestos a los grandes beneficios o beneficios desorbitados de grandes empresas, de grandes tecnológicas, porque si no existe la posibilidad de que se marchen las empresas, con ese tipo de razonamiento pues caemos en un círculo infernal, en un círculo vicioso, porque entonces no se puede tomar ninguna medida de subida de impuestos, aunque sea mínima, porque claro, siempre habrá un riesgo de que algunas empresas no estén de acuerdo con esa subida de impuestos y se marchen de España, u otras pues cierren fábricas o cierren centros de producción, etcétera, etcétera. Pienso que eso no va a ocurrir por muchas razones, entre otras por las que ya anteriormente he comentado y explicado brevemente. Otra cuestión que se puede comentar es que son medidas recaudatorias que buscan la igualdad y el bienestar de las capas sociales más débiles económicamente, y ya que España es un Estado social de derecho, y eso pone la Constitución, etcétera, pues van en sintonía con este planteamiento constitucional. En cuanto a la redistribución de la riqueza, está claro que se logra en parte, aunque de modo limitado, con este tipo de medidas impositivas. En este sentido, me parecen positivas. Al final, lo que está claro es que se debe ser más solidario, pero sobre todo deben ser más solidarios los que más ganan, lógicamente. Independientemente de la ideología política de cada persona, de cada ciudadano, yo creo que estas medidas son buenas, son positivas para la sociedad española. Puede haber personas, muchas, que piensen que no es bueno que aumente la presión fiscal porque puede haber pues una subida de precios, o porque puede ser que algunas empresas trasladen a sus clientes esa subida de impuestos, etcétera. Y también que no es urgente la subida del salario mínimo. Por supuesto, están en su derecho en sostener este tipo de afirmaciones. Claro que sí. Ahora bien, yo pienso que en general estas medidas pueden ayudar a mejorar la economía de muchas personas y a favorecer una mayor igualdad económica y social en España, que es lo que también recoge el texto constitucional. Muchísimas gracias por su atención a todos y les espero en el próximo vídeo. Gracias a todos.